Hola, ¿qué tal, hermanos? En este programa de Levántate y Resplandece queremos recibirlos como ustedes los merecen, con un gran amor, con un gran aprecio de parte de la Iglesia del Señor. Recuerden que este programa es transmitido por la Iglesia del Señor y hoy tenemos un gran invitado que es nuestro hermanito Adrián. Buenos días, Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, Lupita, muy bien, gracias a Dios. Estamos contentos de poder estar una vez más con ustedes, compartiendo estos temas que vienen a inspirar nuestros corazones y vienen a motivar pues cada vez más al cuerpo de Cristo, los que nos ven, los que nos escuchan, los nuevos que tal vez estás escuchando este mensaje, has tenido muchas dudas sobre lo que es la palabra de Dios. Hoy tenemos un mensaje preparado para ustedes de bendición. Así es, hoy tenemos un nuevo mensaje para ustedes tal vez, o un mensaje que Dios quiere confirmar y reiterar a sus corazones. El día de hoy que estamos transmitiendo desde la Iglesia del Señor, les queremos recordar que tenemos nuestras redes sociales, que es LeadsMX en Facebook, y también contamos con Spotify. No sé si sepas, Adrián, sí. Que nos escuchan en muchos lados de la República, en muchos países. Si tienes algún vecino, algún amigo de otro país, le puedes mandar el link para que tenga esta palabra de Dios y de bendición. Pero si tú eres de los que les gusta mandar llamadas y estar mandando comunicarte por la vieja escuela de los teléfonos, te vamos a dejar el teléfono aquí abajo para que te comuniques y tengas alguna petición de oración. Si al final de este programa dices, me quiero congregar, quiero buscar una célula, ahí te podemos ayudar. Si dices, somos nosotros de la Ciudad de México, pero si tú estás en otro estado de la República, también te podemos ayudar. Tenemos presencia en toda la República, Estados Unidos, Haití y demás. Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy, que es la Biblia. Vamos a hablar un poquito sobre la Biblia, pero ustedes, hermanos, allá del otro lado del monitor, me gustaría preguntarles una pregunta muy básica para que puedan interactuar con nosotros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Porque a veces tomamos la Biblia como un solo libro, pero está compuesta por varios. Entonces, quisiera que nos empezaran a escribir cuántos libros tiene la Biblia y cuál es el que más le ha inspirado a usted en su vida. ¿Cuál es el que les ha dejado aún mayor marca? Ok, muy bien. Pues sí, les invitamos a que nos apoyen ahí con esta trivia. Saben que es importante para nosotros saber sus comentarios, conocer sus respuestas. Es importante ya que pues este programa es con la intención de crecer todos cada día, ¿ok? Bueno, como decías, vamos a iniciar con el mensaje y es algo bien impresionante. En lo particular, a mí me gusta mucho hablar sobre pues historia de la Biblia, sobre la iglesia. Me gusta mucho pues sumergirme en esta parte de la historia, porque si bien sabemos que a lo largo de toda la creación ha habido situaciones que han marcado un antes y un después, y la Biblia pues es el manual, muchos lo conocemos como el manual de vida, ¿verdad? Así es. Así como tú tienes cuando compras un celular, cuando compras un aparato, cuando compras alguna maquinaria, pues siempre te viene un instructivo, un manual donde te especifica el diseñador, el ingeniero, el que lo creó, ¿verdad? ¿Para qué sirve cada cosa, verdad? Cuánto, por ejemplo, en una máquina, cuánta es la resistencia de la luz, a cuánta velocidad trabaja. Entonces, así la Biblia es el manual que el Señor nos ha dejado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer primeramente el por qué hoy estamos aquí, ¿verdad? ¿Por qué somos salvos? Y también toda la historia que viene detrás de eso, ¿verdad? Y bueno, hay una cita que me gustaría que nos pudieran apoyar ahí, por favor, que es segunda carta a Timoteo, 3:16. Y creo que tal vez tú la conoces o la has escuchado. Si ya estás empezando en el cristianismo, te voy a invitar a que esta cita bíblica tú la puedas tener ahí, como un estandarte, ¿verdad? ¿Por qué digo un estandarte? Porque fíjate lo que dice. ¿Me podrías ayudar ahí, hermanita Lupita, por favor, a leerlo? Amén. La palabra de Dios dice: indiscutiblemente grande es
el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, criado en el mundo, recibiendo arriba en gloria. Ok, mira, creo que al parecer ahí tuvimos un pequeño Desliz, pero dice aquí, fíjense lo que dice, y se los voy a leer en la nueva versión internacional, y dice: toda la escritura es inspirada por Dios, y fíjense, y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Fíjense, y más adelante, algo que me gusta mucho es el versículo 17, dice: a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, cada vez que nosotros estamos tomando la Biblia, cuando nosotros nos basamos en una iglesia bíblica, completamente bíblica, tenemos que entender que nuestro punto de partida, ¿verdad? No es una filosofía, no es una ideología meramente humana, sino que viene desde el corazón de Dios, desde la inspiración completa, totalmente divina. O sea, muchos ateos o muchos estudiosos de las universidades conocen la Biblia por mera asignación, porque lo pueden tomar como un libro donde encuentran filosofía. Si tú quieres conocer filosofía, también la Biblia habla de filosofía. Si tú quieres conocer de ciencia, también la Biblia habla de ciencia. Si tú quieres incluso historia, la Biblia habla de historia. ¿Por qué decimos esto? Porque si bien la Biblia tiene muchos acontecimientos históricos, toda la enseñanza y todo lo que se acumula o todo lo que se ha plasmado en un papel viene de parte de la inspiración divina. Y algo que a mí me motiva mucho es precisamente eso, que la Biblia es, vamos a llamarlo así, en esencia, el soplo de Dios, su palabra misma, ¿no? Cada vez que nosotros hablamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué producimos? Sonidos, la comunicación. Entonces, cada vez que tú escuchas un mensaje, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hoy platicaba con una hermana y ella tuvo un puesto muy, muy importante dentro de las finanzas públicas, y ella me inspiró mucho sus palabras que me dijeron hoy en la mañana, y hago esta referencia. Decía: es que cada vez que a mí llegaba alguien y me tentaba, no con 1 millón, no con 2 millones, sino con millones de millones, yo recordaba las palabras de mi padre. Imagínate el poder de la palabra, y en este caso, lo que inspiraban en ella, una lealtad, una honestidad, un trabajo importante. Y lo vemos aquí, lo que dice la Escritura. ¿Para qué sirve? Porque es útil. Para que nos va a servir en el camino, en la vida. No solamente hay una cierta edad, ¿no? Porque nosotros que estamos jóvenes, decimos, vamos, es que cuando esté grande, ahorita no tengo tiempo para perder mi juventud en reglas, porque así vemos la palabra de Dios, como reglas. Y en vez de dejarnos instruir, como decías, o sea, qué poderoso es que alguien no se dejara contaminar, no se dejara sobornar, porque esa era la palabra, por tener los principios de la palabra de Dios, tener ese manual de vida. Sí, y es importante, ¿cómo se formó la Biblia? Muchos se hacen esa pregunta, y aquí yo veo algo muy importante, que debemos de entender que la Biblia es el cúmulo de la historia, de acontecimientos. ¿Qué acontecimientos? Completamente cristocéntrica. Así es. O sea, desde Adán, desde Eva, desde el inicio de la creación, desde la caída, desde hasta el Apocalipsis, completamente
está inspirada ¿para qué? Para que nos demos cuenta que en su totalidad está enfocada a la persona de Jesucristo para nuestra salvación. Amén. Entonces, la palabra de Dios sí tiene algo muy importante dentro de nuestras vidas. ¿Cómo se formó? Dicen los historiadores, que son más de 40 autores, en un periodo de 1500 años se escribió. O sea, si tú agarras tu Biblia, tú vas a decir, aunque tiene diferentes fechas, tú vas a tener ahí en tu mano, vas a tener 1500 años de historia escrita. Así es. ¿Verdad? Más los 2000 años que tenemos, vamos a ponerlas, que han pasado más o menos un aproximado, vamos a ponerle 1900, porque todavía 100 años más o menos tenemos en lo que se acumuló, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, pero debemos de entender que la Escritura, precisamente todo lo que tenemos hoy en la mano, si bien hubo concilios, hubo, vamos a decirlo así, intervención humana, ¿verdad? No eran cualquier persona. Así, no. O sea, esa es una de las cosas importantes que debemos de tener presentes. La Escritura fue inspirada por Dios y es inspirada por Dios. Dice que es viva, la misma dice que es la que discierne los pensamientos del corazón, los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. O sea, el poder de la Escritura es algo bien tremendo. Lo que tú tienes hoy, lo que yo tengo hoy como Biblia, muchos dicen, no, es que la cambiaron y muchos la han manipulado para someter a las naciones. No, o sea, si no conoces el origen, el verdadero origen de las Escrituras, ese argumento es válido. Estaba viendo yo un video sobre esto de cómo han pasado los libros, no solamente la Biblia, y comentaban que la Biblia ha sido modificada, digamos, un 2%, hablando de traducciones, comas y cosas así. Pero libros de personas filosóficas a lo largo de la historia han sido manipuladas hasta el 70%, y aún así siguen creyendo en esas o siguen manejando esas teorías. Que cosas que sí han sido manipuladas por el hombre, ha sido transformada y maquilada por el hombre. Hubo una época antes de los 50, bueno, entre los 50, los 40, 1947 a 1950 aproximadamente, todavía no se encontraban estos rollos del Mar Muerto. Antes de 1947, pues todo era lo que la tradición decía. Obviamente estamos hablando de que no había tantas evidencias como hoy las hay. Si antes había evidencias, pues ahora las evidencias a cualquier tipo de libro, a cualquier tipo de escrito, de pensador, de filosofía, incluso hoy se encuentran en las tablas de muchas civilizaciones antiguas, hablando, por ejemplo, Mesopotamia, ¿no? Esta parte que se han encontrado, Egipto, pero bueno, antes de 1947 no se tenían como tantas copias o tantas evidencias de lo que hoy conocemos como la Escritura, la Biblia, pero después de 1947, entonces la ciencia y la arqueología empiezan a descubrir cosas tan tremendas, pero tan tremendas, que dijeron, ok, ya encontramos los rollos, pero esos rollos coinciden con tal libro, con tal escritura, con tal información, ¿no? Yo les invito que puedan ustedes en casita darse la oportunidad de conocer esto, ¿verdad? Vaya, no tenemos todo el tiempo para explicar lo que en 10, 15 años hemos estudiado, pero bueno, hay una palabra que a mí me gusta mucho de Billy Graham,
cuando él estaba pasando por una situación difícil en 1947. Antes de 1947 todavía no se encontraban estos rollos del Mar Muerto, y él luchó, él en uno de sus documentales, siendo el evangelista por excelencia de Estados Unidos, y se le decía el pastor de Estados Unidos, él tuvo una crisis sobre la escritura, sobre la Biblia. No sé si muchos lo saben, o si alguien lo sabe, pero él tuvo una crisis. ¿Por qué? Porque si bien en ese momento no había información, y sembraron duda en él. Entonces llega un momento en donde él, antes de encontrarse los libros del Mar Muerto, él hizo una confesión de fe bien tremenda sobre la escritura. Y una de sus palabras fue: Señor, yo voy a creer en tu palabra. Amén. Imagínate, hoy tú y yo tenemos mucha evidencia. Ya tenemos más contexto. Sí, ya tenemos mucho más evidencia que hace, estamos hablando que hace más de 60 años, ¿no? Así es. Más de 60 años. Y hoy que nosotros como jóvenes estamos viviendo como en una época de quiero argumentos para creer, pues entonces, antes yo creo que tú y yo teníamos, o muchos de nuestros padres o de nuestros abuelos que vivieron en el Evangelio, ¿verdad? Su fe era completamente, de esperanza, de creer lo que está escrito, ¿no? Ejercitaban su fe de diferente forma, ya que nosotros tenemos todo a la mano, se nos hace más práctico. Y ahorita que decías de Billy Graham, pues creo que muchos, ¿no? Usted del otro lado de la pantalla no ha sentido esa duda, no ha sentido esa incertidumbre, o que gente nos llega cuando estás en la universidad. ¿Cuántos no te llegan a tentar, a mover, a intentar convencer que lo que tú estás llevando a la práctica o lo que tú estás viviendo no es la verdad absoluta? Pero como decía Adrián, son años de aprender de Dios, en la búsqueda de Dios, y también nosotros los invitamos y los exhortamos a que vengan a tomar su escuela dominical, a donde nos dan esos principios, esa palabra, en la célula, que se acerquen a una autoridad si tienen algún inconveniente o su fe, sienten que su fe está flaqueando, acérquense, porque creo que ese es un error, que cuando vienen esas palabras, a mí me pasó en la universidad, cuando vienen esas palabras o esa gente a quererte mover, te quieres hacer el cristiano valiente que tú puedes y no buscas ayuda. Y aquí la iglesia es una iglesia muy grande y muy amorosa, que todos estamos para servirnos. Hay tres fases bien importantes dentro de la construcción o dentro del desarrollo que Dios así, pues, inspiró a los hombres, ¿verdad? Obviamente vamos a hablar sobre primeramente la fase 1, que conocemos como la revelación. La revelación quiere decir esto, algo que no estaba escrito, pero el Señor lo dio a su pueblo, ¿ok? ¿Cuál fue esa revelación? Vamos a decirlo así, por ejemplo, lo más común que nosotros conocemos, por ejemplo, los 10 mandamientos. Eso quiere decir que hubo una revelación. Antes el pueblo de Israel no tenía esos principios, pero entonces se plasman dentro de la inspiración hacia Moisés, y dice la escritura que pues él escuchó y él estuvo, ¿verdad?, recibiendo esas instrucciones. Incluso los que conocerán de este tema, incluso le dio órdenes específicas de cómo quería el templo, de qué materiales, medidas, instrucciones. Ahí es donde vemos la parte de la revelación, ¿ok? Normalmente yo en lo particular se los digo así como un comentario. Yo normalmente cuando tengo un tema con esta palabra de revelación, ¿no? Porque hoy en día muchos cristianos utilizamos la palabra como de, mira, Dios me reveló esto. Te dio luz en lo que ya está revelado, ¿no? O sea, lo que tú y yo necesitamos está completamente ya dicho, ya está escrito, ya está, valga la redundancia, revelado. Lo que hoy Dios te da y lo que Dios hoy nos da es claridad sobre la revelación ya dada, iluminación. Podemos ver tú y yo lo que ya está escrito. ¿Qué es lo que hizo el Señor por ejemplo, a los profetas,
a los que escribieron toda la historia del Antiguo Testamento, precisamente eso, darles una revelación. A ellos sí les dio una revelación, ¿ok? Dice, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la carta de Pablo a los romanos nos dice que Dios se reveló a todas las personas. Fíjate, imagínate, tú y yo nos vamos a preguntar, ¿y a poco se le reveló, no sé, a los egipcios? Claro que se les reveló a los egipcios. Oye, ¿y se les reveló a los mayas? Claro que se les reveló a los mayas. Dios tiene muchas formas de cómo revelarse y vaya, les dio la oportunidad. Si ustedes se van a un poco de historia también, hubo oportunidades donde ninguna persona a lo largo de toda la historia va a poder decir, incluso la escritura dice, a mí nadie me dijo, no, o sea, es algo bien importante. Dice aquí también, externamente mediante la naturaleza, esto se denomina revelación general. Y fíjense, y eso lo dice en Romanos 1:20, y Romanos del 18 al 32 es una de mis partes favoritas de la Biblia, porque aquí Dios me deja ver mi condición, a lo que ya está revelado, Él me da luz para que yo pueda ver lo que Él me está diciendo, ¿ok? Y una de las cosas que dice Romanos 1:20, dice, ¿no podrías leer, manita? Dice, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que tienen excusa. O sea, de modo que nadie tiene excusa. Tú y yo, ya no sé, cuando yo era pequeño, algo que a mí antes de leer esta porción de la escritura, yo tenía muchas dudas, ¿no? ¿Y cómo se hizo? ¿Y quién hizo el cielo? ¿Y quién hizo la tierra? ¿Y cómo se hizo el espacio? Obviamente, yo estaba muy pequeño y son preguntas existenciales de acuerdo a nuestro entorno. Obviamente había crisis porque no conocíamos todavía yo no tenía información, ¿verdad? A esa edad académica. Y obviamente, pues, ya sabes, las teorías del Big Bang, toda esta parte del creacionismo, del evolucionismo. Entonces, hay muchas fuentes de información, hay muchas teorías, pero se quedan simplemente en teorías. Lo que hoy es visible y lo que hoy es palpable y lo que hoy sí puede ser una garantía, de acuerdo a lo que dice la Escritura, es precisamente lo que estamos expresando en este versículo. Porque por medio de las cosas hechas, se hace visible, ¿verdad? El poder de Dios. Así es. Ahí es donde recibimos precisamente, ahí es donde yo digo, toda la humanidad, desde vamos a decirlo así, desde Adán hasta el día de hoy, han visto y han tenido la oportunidad de ver, ¿verdad? La creación de Dios. Entonces, eso lo dice la Escritura. Vaya, y si tú hoy te pones aquí, hoy nos podemos sentar, hay muchos científicos, incluso uno de los más, no recuerdo el nombre, una de las eminencias en las neurociencias, es judío, y él ha comprobado que una vez más la Biblia tiene razón. Incluso hay uno de nuestros maestros en la Universidad de EICU que siempre me gusta mucho, que cuando hace una referencia a esta frase, porque la ciencia y todas las técnicas, ¿no? Por ejemplo, hay una técnica que tal vez en psicología o en ciencia se le llama la neuroprogramación, ¿no? Uh-huh. Pero eso no es nuevo, eso ya se hace desde cientos o digo miles de años atrás. Pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura nos enseña qué es lo más correcto. Aprender, repetir, ¿verdad? De hecho, hay muchos que, como lo que estábamos viendo, ¿no? Es es inspirada por Dios. Y Dios ya nos dejó ese manual de cómo funcionamos, bien decías. Uh-huh. Y mucha gente cree que es algo diferente, que
ser una educadora, a las que son educadoras, y ahorita que hablamos de la neurodivergencia también, no les va a servir la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene formas de enseñar, porque Jesús enseñaba por parábolas. Es una técnica también. Entonces, realmente nosotros, en cualquier carrera, ahorita fue la educación, pero en cualquier carrera la palabra de Dios nos puede ayudar y nos puede enseñar algo más y algo nuevo. Ok, fíjate, la segunda parte, una es la inspiración, entendemos la revelación, entendemos como que solamente Dios la puede dar. Así es. Ok, o sea, si tú hoy tienes tu Biblia, ten la certeza, ten la seguridad, pídele al Espíritu Santo que te dé la certeza de que es ahí donde tú vas a encontrar todo consejo, toda claridad, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí es donde la segunda fase viene a inspirar. ¿Qué te va a inspirar? Te va a inspirar a que tú cambies, a que tú agrades a Dios, a que tú alcances a más, a que tú puedas ser esa parte importante dentro de aquellos que van a alcanzar al perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú te alimentas de la Escritura, cuando tú te alimentas de la palabra va a empezar a hacer cambios en ti y te va a poder llevar a ¿qué? A poderla traducir ¿en qué? En tu vida diaria. Así es. Porque muchos pelean. Yo conocí a algunos hermanos que tuvieron problemas ahí con algunas traducciones y vaya, y a todos le tiran, todos desafortunadamente todos se tiran a todos, ¿verdad? Uh-huh. Y es algo muy triste, algo que a mí me impactó, vaya, yo les puedo decir, yo he escuchado muy buenos comentarios de ciertas traducciones y cuando yo las leo, a mí en lo particular no me dejan un buen sabor de boca, vaya, ¿no? O sea, hablando de las traducciones, que son cosas completamente diferentes. Sabemos que todo fue escrito en griego, en arameo, ¿verdad? Antiguo, y hay diferentes tipos de griego, ¿verdad? Y que se tradujeron a lo que hoy conocemos como, vaya, como el latín, que conocían como esta parte que nada más solamente los sacerdotes o los obispos o los que compartían la escritura en la tradición podían leer y podían entender. Las personas que no conocíamos o que no estábamos letrados, pues desafortunadamente no teníamos la oportunidad de leerla y entenderla. Pero viene entonces una revolución y la empiezan a traducir al español, la empiezan a traducir primeramente en el inglés, ¿verdad? Y pues al ver que se estaba saliendo de las manos, ¿verdad? Pues lo prohíben. Pero bueno, algo bien importante es poder saber que la inspiración y la traducción de las escrituras hoy se han conservado. Bien decías, el porcentaje 0.2% se ha podido, vamos a decirlo así, alterar. Una de las versiones que a mí me gusta mucho y que yo empecé a estudiar mucho es la nueva versión internacional, que es un lenguaje muy sencillo y hay muchas historias de conspiración atrás de esa, ¿no? También de la Reina Valera. Hay muchas historias que tal vez la gente puede escuchar, ¿no? Pero yo quiero invitarte a ti que me estás escuchando, a ti que estás viendo, a ti que tal vez estás luchando por creer o no creer lo que dice la Biblia, si te da flojera, no te da flojera. Bueno, yo quiero decirte que la Biblia es un libro espiritual y al recibir tú a Cristo, ese libro espiritual empieza a tener un sentido mayor, porque ahora Él es el que lo inspiró, el que lo llevó, el que lo hizo, que usó manos, usó hombres, usó mujeres, vaya, vamos a hablarlo así, para que de boca en boca se pudiera transmitir la enseñanza y después escribirla y después resguardarla. Y hoy tú la puedes tener aquí en la mano. Vaya, sí te puedo decir que hubieron hombres y mujeres que murieron para resguardar la escritura, que dieron sus vidas para conservarla. Y déjame decirte que, ¿para qué? Pues para que tú y yo la pudiéramos conocer. Entonces, la Biblia no es meramente un libro común. La Biblia es el libro más vendido en la historia de la humanidad y puede llegar cualquier autor, cualquier filosofía, vaya, cualquier libro antiguo, pero la Biblia por excelencia ha sido y será el libro más vendido, el libro más inspirador, el libro más fiel. Vaya,
el libro que sigue cambiando vidas. Amén. Entonces, yo quiero invitarte precisamente a, si tú quieres ser parte de esta revolución, ¿verdad? Que pueda conocer la verdad, que es la palabra de Dios. Yo te invito a que des un paso de fe, ¿verdad? Y quiero invitarte, Lupita, que puedas ayudarme tú con la oración de fe, por favor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a poner este corazón nuevo. Si tú es la primera vez que has recibido a Cristo, repite estas palabras, pero si tú también te has alejado, si sientes que la presencia de Dios se ha alejado o has tenido una vida no acuerdo a Dios, te invito a que hagas también esta oración y digas: Señor Jesús, en esta hora yo entrego mi corazón ante ti, declarando que solo tú eres el Rey y Salvador. Te reconozco como mi Salvador. Te pido que pongas mi nombre en el libro de la vida, que guardes mi caminar y que te sientes en el trono de mi corazón, declarándote como el único Rey y Salvador. Reconozco que la muerte de Cristo vino a darme esa vida eterna. Te doy gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Tú que nos acompañaste a hacer esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Cristo. Y como un miembro más de nuestra familia de Cristo, queremos apapacharte, queremos conocerte, queremos invitarte a nuestra congregación. Nosotros estamos aquí en Prolongación Tláhuicas número 15, aquí en San Francisco, Culhuacán. Estamos a unos pasos del Metrobús Cafetales o a unos metros de estación de la línea 12 Culhuacán. Entonces, si quieres acercarte a nosotros, estamos aquí con los brazos abiertos. Tenemos 3 cultos los días domingo, uno a las 8, otro a las 11 y el otro a las 2 de la tarde. Eres muy bienvenido para nosotros, pero también como iglesia no nos quedamos solamente en las actividades dominicales, sino también tenemos actividades entre semana, tenemos células en casa. Si te quieres integrar a una, acércate aquí o comunícate al teléfono que está apareciendo aquí en la pantalla para que te podamos dar información y acercarte a una que esté más cerca de tu trabajo, casa, escuela, que se te acomode a los horarios y puedas tener este crecimiento en la palabra de Dios, este conocimiento nuevo en Cristo. Y en la iglesia también tenemos otras actividades. Este viernes 9 de mayo vamos a tener la clínica espiritual. Si tú estás preparado, si tú sientes que hay algo en tu corazón que te está lastimando, ven y déjaselo al Señor, entrégale tus cargas a Él para que tú puedas salir con una nueva energía, que puedas salir diferente de esta ocasión. Tenemos montaña de oración, los que somos de casita ya sabemos que nos reunimos por cultos, por direcciones. Entonces acércate a tu célula para que te guíen cuál es la dirección que te corresponde para que puedas participar en esta montaña de oración. Y estamos iniciando escuela dominical estos días estamos iniciando la escuela dominical, como platicamos a lo largo del programa. Todo lo que vemos o la palabra de Dios también necesitamos prepararnos, conocerla, y entonces eso lo hacemos a través de la escuela dominical también. Entonces te invitamos a que formes parte de la escuela dominical, pero si tú ya tienes también tiempo en la iglesia, no solamente te invitamos a la escuela dominical, sino también a la escuela de liderazgo, a la visión, que seas partícipe, que tú te prepares y seas esa persona que pueda guiar a los demás, no solamente quedarte la célula. Y algo también importante, que hay presentación de niños. Si tú acabas de tener un recién nacido, te invitamos a eso. Si tienes alguna duda, pues comunícate y aquí en la iglesia te explicamos el proceso. Entonces, si hay algo más que quieras compartirnos, aquí están nuestros comentarios para que escribas, nos dejes si quieres alguna pregunta personal con Adrián, aquí está también para contestarnos y estamos para servirte, Adrián. No sé si tengas algún comentario más. Bueno, muchas gracias por la invitación y mire, fíjense, un dato curioso para ir empezando con la historia, nada más como
dato curioso, acuérdense, la Biblia tiene 66 libros en 2 partes, ¿verdad? 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. Si ustedes gustan saber más de la doctrina bíblica, pueden venir a la Iglesia del Señor a tomar sus clases, como decía. Y algo quiero cerrar con este versículo que inspira siempre mi vida y que lo utilizo como esta parte de poder seguir conociendo más sobre la Escritura. Dice Hebreos 4:12, dice: sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense, la Escritura, el poder que tiene. La Biblia, lo que tú tienes en tu mano, no lo menosprecies. Hoy que mi esposa ha estado haciendo sus devocionales y lee la Escritura y esta parte de leerla conforme nosotros vamos leyendo el plan de estudios de 1 año. Quiero invitarte, es bien importante y descubres cada cosa que tú dices, wow, qué tremendo. Llega momentos con mi esposa que nos sentamos y empezamos, oye, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa aquello? Y sacamos que la Biblia de esto y que la Biblia de aquello y que la de apuntes y que la de que tal versión. Y empezamos a nutrir todo lo que está leyendo y nos quedamos cada vez más sorprendidos del poder de Dios, de cómo Dios inspiró y cómo Dios guardó tantas historias que si tú te pones y te das la oportunidad de leerlas, te aseguro que tu vida va a tener otro sentido, de verdad, otro sentido, otro porqué. Tus razones de vivir van a crecer, tus razones de seguir al Señor van a crecer, tus razones de guardar la palabra van a crecer, porque la Escritura te enamora, te va enamorando, ¿ok? Y bueno, son de los datos que quería compartirles, y gracias porque nos dan la oportunidad. Y con esto, pues, no sé si tú quieras también agregar algo más. Muchas gracias, Adrián, gracias por tu tiempo, gracias por que Dios te ha usado a través de esta palabra, porque sabemos que es el Espíritu Santo. Amén. Y que pues que Dios te siga bendiciendo en todo lo que prosperas. Gracias. Y agradecemos también a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están compartiendo, a todos los que están escribiendo, porque eso ayuda a que esto llegue a más gente que no conoce a Cristo, a la gente que tiene esa necesidad de Dios, que le llegue esta palabra. Y también le agradecemos a la Iglesia del Señor que hace posible este programa, a los miembros de la Iglesia que con sus contribuciones nos apoyan para eso. Y si tú quieres contribuir, acércate y serás atendido. También agradecemos a nuestro apóstol Jesse Estrada, que es apóstol de esta iglesia, a nuestro pastor José Ramírez, a la hermana Betty, al pastor Jesse, a la hermana Claudia y a los ancianos que apoyan en este ministerio, como el anciano Santos Valdivia y su esposa. También queremos agradecer al ministerio que nos apoya, a Irving, que está en la cabina, y gracias por todos sus servicios. Estamos aquí para servirle, y si tú quieres estar en contacto con nosotros, te recordamos el teléfono que está acá abajo, y nuestros programas son los días domingo a las 8 de la mañana y los días miércoles a las 8 de la noche. Estamos para servirte, y esto fue un programa de Levántate y Resplandece.